noches, amigos, gracias por estar con nosotros en Cara a Cara y regresamos pues a nuestra, no sé si normalidad, después de estos días de fiesta, de los Juegos Panamericanos y por supuesto lo que se viene con los Panamericanos que como decíamos van a ser también interesantísimos. Pero bueno, interesante lo que está ocurriendo en el Congreso, ha sido un día de designaciones importantes, vamos a comentarlas con el congresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, congresista? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, lo primero, esto de Yo lo felicito por las transmisiones impecables de Canal 7. ha sido realmente extraordinaria la cobertura. Yo he estado, en estos días he estado en Argentina y he estado viendo en casi todos los restaurantes, bares, lugares públicos, aeropuertos, estaciones de trenes. He visto siempre pantallas de televisión con la transmisión de Canal 7 desde Lima, de los Panamericanos, que ellos lo han seguido muy de cerca, ¿no? Una transmisión técnicamente impecable y añadiría a mis compañeros en los estudios y en los puntos también con muy buen sentido común a la hora, ¿no? A la hora de transmitir, así claro, que extiendo esa el comentario era con dejo argentino, pero era positivo. Ah, ya. Claro, o sea, la televisión era la peruana. Retransmitían en este caso, Pero ha sido impecable y los comentarios todos eran a favor, ¿eh? Qué bueno. No escuché ningún comentario discordante. Ha sido una experiencia, un salto cuántico en todo sentido. Sí. En la reelección de Rosa Bartra como presidenta de la Comisión de Constitución, ¿qué significa en ese sentido? Carlos Tubino, que ha dejado la vocería, nos decía hace poco que ellos más bien estaban impulsando la renovación. Y definitivamente se pueden decir muchas cosas, se puede estar de acuerdo y en desacuerdo en otras, pero el hecho es que insistir en Rosa Bartra frente a la Comisión de Constitución suena a una afrenta. No. ¿O no? No, en primer lugar, las comisiones se deciden cuando se inicia los 5 años de la legislatura. O sea, cuando se inicia el mandato del legislativo de 5 años, ahí se definen las comisiones. Y a Fuerza Popular creo que le tocaba 14 comisiones, que hay perdido como 4 en el camino, porque se han ido algunos miembros, pero le quedan 10. Pero lamentablemente es así, pues son las reglas que existen. Lamentablemente allí lo que se hace es, el que primero escoge las comisiones que le corresponden es el que tiene mayor número de miembros. Entonces, Fuerza Popular hace 3 años escogió 14. Bueno, luego la segunda fuerza escoge y escoge. Y nosotros, que éramos la última fuerza, no escogimos. Nos quedó en Minas porque nadie la quería. Increíble, ¿eh? Increíble. Porque nadie la quería. No es que nosotros hubiéramos preferido transportes o qué sé yo. ¿Nadie la quería como papa caliente o como falta de visión de lo que significa energía? Yo creo que falta de visión. No, nadie le dio bola. Nadie le dio pelota. Después se han animado y han querido que la devolvamos y hacer canjes y hemos dicho que no. Pero en todo caso, luego, cuando sucede lo contrario, es decir, cuando las bancadas se van disminuyendo y se van creando nuevas bancadas, entonces de las 14, Fuerza Popular renuncia a 4, a su elección renuncia a 4. Esas 4 son las que se reparten después en las otras bancadas, o por sorteo o por votación. Generalmente es por sorteo, pero hoy día se hizo por votación, no sé por qué motivo. Pero en todo caso, esas 4 se reparten en las nuevas bancadas que han surgido o las bancadas que han aumentado sus miembros, ¿no? Entiendo por último la figura de la retención de la comisión, pero la repetición de la señora Bartra... A ver, ese es un primer lugar. Sí. Uno le da la presidencia a una bancada, punto. Ya el Congreso no interviene en nada. Allí la bancada, entre sus miembros, escoge al presidente. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando nosotros en el gobierno anterior teníamos una bancada con Frente Amplio, nosotros teníamos la Comisión de Relaciones Exteriores y decidió la bancada escoger a Javier Descanseco, que la gente no lo quería, mucha gente lo quería, e inclusive la Cancillería tampoco estaba muy contenta con esa elección, pero la respetó todo el mundo. Lo que pasa es que Javier lamentablemente falleció en el camino y yo tuve que reemplazarlo por ser de la misma bancada. Pero esa elección, que fue muy cuestionada porque muchos se movieron para evitarla, las mayorías, la Cancillería, el mundo diplomático, qué sé yo, pensando pues que Javier haría malas cosas y no las hizo mal, las hizo muy bien, pero había cierto temor. Hicieron mucha presión y nosotros dijimos que no.
Sencillamente. Que había que respetar la decisión. Era una decisión interna y se había que... Repetiría lo mismo en el caso de la señora Bartra. A pesar de Y en el los caso de la temas de la señora Bartra reforma, a pesar del tema de inmunidad. Nosotros respetamos totalmente la decisión. Es una decisión de ellos y además tengo entendido, de acuerdo a lo que ellos han explicado, que han hecho una votación secreta. Secreta, y ella ha ganado. Pues oye, no hay nada que hacer, hay que respetar esa... Tiene su gente en Fuerza Popular. Pues yo creo Bien. que eso no podemos discutirlo. ¿Qué? Ahora, Sí. esta persona conoce el tema, es muy esforzada, es muy trabajadora. Bueno, y ahí está, pues. Muy controversial también. También, por supuesto que sí. Pero Uno se pregunta hay si que recordar que la comisión... Es la figura para estos tiempos. Bueno, pero hay que recordar que la comisión finalmente... el presidente o la presidenta no es el dueño de la comisión, es un voto más, es un voto dirimente, punto. ¿Ha cambiado el número de asientos finalmente también en la comisión, me parece? Supongo que sí. ¿No? Yo había no soy cambiado. miembro de esa comisión, así que no tengo datos exactos, pero es un voto dirimente, ¿ah? Y punto. ¿Ya fue el adelanto de elecciones presentado por el Ejecutivo? Ah, qué buena pregunta. Porque usted Sí. apoyaba antes el adelanto de elecciones y Lo parece, sigo parece apoyando, que ahora perdón. Acción Popular no es tan entusiasta. Lo sigo apoyando, pero cuando salió elegido el señor Vizcarra, a los pocos días yo planteé en mi bancada presentar este proyecto, inclusive hablé del año 20, Armando Villanueva, mi colega, lo planteó para el año 19, llegamos a un acuerdo y pusimos el año 20, quitamos algunas cosas, pusimos otras y finalmente se presentó el proyecto. Pero ¿por qué lo presentamos como adelanto de elecciones? ¿Por qué al año 20, o sea, un año antes? ¿Por qué? Porque en el Perú no hay antecedentes de que un vicepresidente gobierne casi un periodo presidencial. No hay antecedentes. Y generalmente en el Perú, los presidentes o las planchas... Son gobiernos de transición, finalmente. Exactamente. Y un transición no puede ser pues un gobierno de casi 4 años, que es 4 años lo que se gobierna en Argentina, lo que se gobierna en Chile, lo que se gobierna en Colombia, lo que se gobierna en Estados Unidos y lo que se gobierna en el Perú hasta los años 30. Entonces, no es pues así, no es así. Entonces, y además generalmente cuando tú eliges una plancha presidencial, porque yo he sido candidato a la presidencia del año 2000, tú escoges a alguien que tenga capacidad para reemplazarte por poco tiempo, pero nadie está pensando en escoger una persona que pueda ser gobernante. Entonces, por ese motivo, nosotros presentamos ese proyecto de ley porque además había el riesgo, además, que no esté preparado para gobernar, y creo que el tiempo nos está dando la razón, o que pueda ser rehén de la primera mayoría del fujimorismo, que fue el que finalmente lo eligió, con sus votos, bueno, con votos de todos. Aquí es todo lo contrario. El rehén se escapó completamente y ahora... Exactamente, no pasó lo segundo, pasó lo primero. No lo vemos pues capacitado para gobernar, lamentablemente, ¿no? Un presidente de la República que se va a negociar con una persona que te ha dicho traidor, pues es un hombre que no está... Pero tiene buena popularidad Vizcarra todavía. ¿Ah, sí? ¿Eso es un factor o no? Claro, si le pegas todos los días al Congreso que es impopular, por supuesto que sí. Pero ¿qué obra ha hecho buena? ¿Cómo es posible que el presidente de la República tenga la popularidad de 40 o 50% cuando el país está en crecimiento cero el mes pasado? Bueno, Crecimiento cero, o sea, hay un país que está casi paralizado, detenido en su progreso o en su actividad económica, y el presidente sigue subiendo las encuestas. Es un poco raro, ¿no? Pero también es raro, vuelvo a mi primera pregunta, que el Congreso insista o el fujimorismo insista en reelegir a la señora Bartra en Constitución. O sea, es decir, aquí no pasa nada. Bueno, pero nosotros respetamos. Yo entiendo. Ya, sí, no, entiendo. No, y finalmente que nosotros buscamos una aceptación democrática. Buscamos alternancia, pero cada bancada tiene sus propias normas y reglamentos. Entonces, ¿usted sigue considerando que el pedido, independientemente de las razones, de quién, en fin, sea pues acá el malo o el bueno de la película, o si no hay ni malos ni villanos, que deberíamos adelantar las elecciones? Yo creo que se han demorado 1 año y medio el gobierno en aceptar esta propuesta nuestra. Me parece que hemos perdido un poco de tiempo. Hemos podido ganar ese 1 año y medio en otras cosas, en hacer algunas reformas importantes, reformas que hoy día van a quedar un poco de lado, y prepararnos un poco para la transferencia. Pero nosotros seguimos con la idea de que es bueno adelantar. ¿Por qué? Porque se salen... O sea, hoy día hay una crisis, básicamente política, más que económica. Pero se solucionan las crisis políticas con una salida política también, que no es inconstitucional, que está
no está prevista en la Constitución, que es diferente, pero que no es inconstitucional, pero la Constitución fija normas para cambiarla y puedes adaptar ese tema y hacer algo que ya hicimos en el periodo del año 2000 y que salimos bien parados. Las bancadas que mal que bien estarían acompañando esta propuesta del Ejecutivo sería, al parecer, Acción Popular, o por lo menos hay una discusión al respecto, y las dos bancadas de izquierda. APP parece que no se define y el resto parece que dice que no. Entonces, ¿qué pasa si finalmente el proyecto se archiva y entramos a este escenario donde al gobierno le toca completar su mandato? APP ha dicho algo que nosotros dijimos al principio, que nosotros creemos que hay que adelantar elecciones a través de 2 legislaturas que se pueden desarrollar rápidamente en este año y que no creemos que sea necesario un referéndum. Porque si se aprueban las 2 legislaturas... Como pasó en el 2000, más o menos. Exactamente. Y vamos a repetir esa figura. Y nos ahorramos que el pueblo vaya obligatoriamente y compulsivamente a votar 3 veces en menos de 6 meses, ¿no? Que nos parece un poco exagerado. Pero en todo caso, ellos parecería que están en esa tónica. Pero ¿qué pasa si no se aprueba? Pues se supone que no pase nada. Y nos quedamos con un presidente Pato Rengo, ese es un problema. Bueno, y con un Congreso... O no necesariamente. Podrías sentarse el señor Vizcarra con el señor Olechea y consensuar... Claro, la otra solución me va a decir ustedes que renuncie el presidente. No. La otra... No. No es tan fácil el tema. La otra solución que nosotros también la hemos planteado, pero claro, lo que pasa es que a los de Acción Popular no nos hacen mucho caso, lamentablemente, pero hemos planteado otra solución, si no queremos, y además que se puede emplear también con o sin adelanto de elecciones, que es una mesa de diálogo, para llegar a acuerdos específicos y hacer un adelanto de elecciones o, si no se puede, una permanencia en los próximos 2 años que quedan, un poco menos de 2 años que quedan, a través de un programa, de unos objetivos y de un programa, de una agenda común entre el Parlamento y el Ejecutivo. Si eso, gente civilizada y educada, no lo puede hacer en democracia, pues evidentemente, ¿qué hacemos, no? Algunas voces mascullan la vacancia, ¿no? Entonces he dicho que en la Junta de Portavoces, que me dicen que están bien desordenadas las juntas de portavoces. Sí, ahora, no claro. sé si sea... Claro, porque hemos pasado, pues gracias al Tribunal Constitucional, hemos pasado de 6 bancadas a 12. Claro, ahora son un montón de portavoces. Entonces claro, y los 12 entran, a las bancadas pequeñitas entran todos, cuando debe entrar el vocero. Pero como no se conocen, son muy nuevos, claro. y se están conociendo y se están hermanando recién, 5 o 6, entran los 6. No puedes, basta con uno, pero no, como no son partidos disciplinados, el vocero pues a veces no los representa. Como las bancadas que se conocen, van todos. Sí, van todos. Así está. Para que no les cuenten cuentos, ¿no? Pero gran confianza, ¿no? En esa gran cohesión. Pero entonces, a ver, Mauricio Mulder, aprista, ha señalado que él va a solicitar a su bancada que discutan una moción de vacancia. La señora León, el señor del Castillo han dicho que ni hablar, le han enmendado la plana. Me dicen que hay otros que hablaron por ahí. Y bueno, usted ha declarado también en un momento ahora en el Congreso que eso no va a ser así, pero que al mismo tiempo no se descarta la vacancia. No. Estos son escenarios pues dramáticos, pero a veces dan unos vuelcos acelerados. ¿Es posible hablar en este escenario de una consecuencia? Bueno, pero yo creo que los diálogos del presidente en Arequipa han creado una crisis o han incrementado la crisis que ya existía, evidentemente, ¿no? Una crisis en todo sentido, inclusive de credibilidad, de confiabilidad, de gobernabilidad. O sea, estos diálogos han caído muy mal. Pues bien, hay que salir de... Él recuerda a los muertos de Tía María, recuerda a los muertos de Bagua, que dicen que es muy fácil, y ahí le caen los muertos encima, y ahí ¿quién Pero también recuerdo que la Fuerza Armada nunca llegó a Matarán, y hace 40 años que no lleva a Matarán en la Fuerza Armada. La Fuerza Armada, que está preparada para luchar contra el terrorismo, contra los enemigos del exterior, que vayan a Matarani, que es un puerto casi pacífico, es un puerto tranquilo, de poco movimiento, y que además no pongan orden, ni siquiera puedan poner orden. O sea, todo eso llama la atención. La Fuerza Armada no está para eso. Entonces, lo que pasa es que acá hay que entender lo siguiente. Si la crisis hay que solucionarla, no podemos vivir en crisis hasta que lleguen las elecciones. Entonces, o se hace una mesa de diálogo, se busca una salida democrática y pacífica, conversada,
hay pactos que se hacen en cualquier parte del mundo de una sociedad civilizada, siempre hay acuerdos que se llevan para superar las crisis, o la otra manera de superar las crisis es con la renuncia del ministro correspondiente, él o de los ministros. O sea, los ministros son fusibles, son para eso, son para que se vayan y bajen las aguas y se superen los incidentes. Acá hay un responsable, que es el ministro de Energía y Minas. Bueno, pues, ¿qué hace el ministro de Energía y Minas ahí? Tiene que dar un paso al costado, o renuncia por iniciativa propia, o el Congreso puede renunciar. Que mañana tendrán interpelación por el lado del MEF y por el lado de Energía y Minas. Escenarios planteados. Muchas gracias, Víctor Andrés García Belaunde, por acompañarnos esta noche. Vamos a una pausa, regresamos con más. Pedro Gamio, ex viceministro de Energía, especialista, por supuesto, en todos estos temas mineros, nos puede ayudar a entender cuál es el escenario de aquí en adelante. ¿Cómo está, Pedro? Gracias por estar con nosotros. Un gusto verlo. Mucho gusto, a tus órdenes. Primero, el tema del Consejo Minero, ¿no? Consejo de Minería. El Consejo de Minería. Revisaba ahora las hojas de vida de algunos de sus integrantes. Su presidente lleva varios años, incluso no en el Consejo, ha sido vocal antes. Y claro, uno se pregunta primero cuál es el grado de autonomía de un consejo como este, porque lo primero que está en cuestión para los opositores del presidente es si hubo algún tipo de injerencia política en esta suspensión de la licencia por 120 días, que también es una figura particular, ¿no? Porque no se está retirando del todo de esta licencia, sino se está suspendiendo de alguna manera, ¿no? Imaginamos, para generar un nuevo escenario. Pero ¿qué tan autónomo es el Consejo dentro de la estructura del Ministerio y frente al Ejecutivo, en realidad? Casualmente de ese tema hablábamos con un grupo de alumnos sobre la materia, y el tema social y el tema ambiental no son competencia del Consejo de Minería. Es un organismo eminentemente técnico, digamos. Si había problemas con el estudio de impacto ambiental, la entidad es SENACE. Si había problemas ya con la ejecución del estudio de impacto ambiental, el ente fiscalizador es OEFA. Y la materia social es un capítulo dentro del estudio de impacto ambiental. Entonces, estamos frente a una, entre comillas, innovación, pero que en materia de derecho y derecho administrativo, uno tiene que ceñirse a las competencias que están en la norma madre. Y a mí me parece que aquí se está cometiendo errores de procedimiento. Y esos errores de procedimiento están siendo tomados en cuenta por la empresa. Y eso, ha emitido un comunicado a Estado de Norte. Y eso hay que tener cuidado, porque ya el Perú ha pagado una factura bastante significativa cuando canceló una concesión minera en Puno, en un gobierno anterior. Entonces, ¿cuál fue esta, perdón? En Bear Creek, caso de Puno, sí, que fue una locura, porque... ¿Fueron al CIADI, fue? Así es, y se ha tenido que pagar una buena cantidad de millones de dólares. Entonces, a mí me parece que hay que cuidar el estricto respeto al Estado de Derecho, pero también hay otro tema, el problema de que aquí hay un conflicto social importante que estaba creciendo, una ola de violencia, ya estábamos perdiendo 500 millones de dólares, porque no era solamente un proyecto que no había comenzado, sino había un efecto dominó que hasta ahora no se supera. Y creo que el país necesita seguir los canales institucionales que están consagrados en la propia Constitución. Estamos hablando, en este caso, por ejemplo, el diálogo. El diálogo correcto, por estrategia y porque eran los principales opositores al proyecto minero, está en el Valle del Tambo y en los agricultores. La presidencia del Consejo de Ministros, a través del viceministro a cargo de esta tarea, Raúl Molina, había logrado llegar a aproximadamente 32 representantes de este grupo que está radicalmente contra la minería. Y había un avance. Para mí fue una llamada de atención que se priorice el diálogo con el gobernador, que no ha tenido la posición más objetiva frente a este caso, sino más bien ha hecho declaraciones con las que yo definitivamente no puedo estar de acuerdo. Y ningún demócrata podría estar de acuerdo, ¿no? O sea, es un exceso completo, en fin, lo que entonces, el tema de fondo es: el Perú de la noche a la mañana
no puede renunciar a la minería formal, a la minería a la que se exige las mejores prácticas y que las puede cumplir cuando tenemos la amenaza de crecer menos de lo necesario para garantizar el empleo a los jóvenes. Estamos hablando de que el Perú necesita crecer 4 puntos en el Producto Bruto Interno. Tenemos que duplicar el presupuesto de educación, quintuplicar el presupuesto en ciencia y tecnología. Todos esos temas no se pueden hacer si no hay ingresos. Y de la noche a la mañana, el Perú necesita 4 o 5 grandes reformas por delante. 14 puntos en la presión tributaria es inviable. Acá hay una crisis de gobernabilidad muy marcada y me parece que los congresistas tienen que darse cuenta que estamos frente a una situación donde la calle está diciendo, oiga, salidas, soluciones. O sea, acá lo único... el Congreso, amarrando lo que acabamos de conversar con García Belaúnde, el Congreso tendría que escuchar el pedido de elecciones adelantadas planteado por el presidente de la República. El jefe de Estado ha hecho cuestión del tema por un reconocimiento de motu propio que la reforma política que él había planteado había sido truncada, que no se estaba... Distorsionada, digamos. Distorsionada, que no se estaba avanzando como se esperaba y que él considera que esa reforma política es vital, pero no es solamente la opinión de él. Los partidos políticos, ¿qué función cumplen? Procesan las demandas ciudadanas. Es el intermediario en las democracias. En el Perú, ¿qué está ocurriendo hoy? La gente no está utilizando los partidos políticos porque la crisis de legitimidad es tremenda. Es el momento de hacer una reforma que implique, oiga, tenemos que devolverle a la política una mínima condición de legitimidad y eso tiene que ver con reformas porque la gente dice, inmunidad no es impunidad, pero vemos cada cosa. Pero los gremios, por el otro lado, que se han manifestado hoy, parecen ir, amarran con la primera parte de su disertación, de lo que nos está diciendo, en el sentido de que no se puede abandonar la minería formal, ¿no? Que llaman la atención, hacen una suerte de alerta roja sobre la situación económica, pero al mismo tiempo, bueno, critican al gobierno por no imponer, vamos a decirlo así, el principio de autoridad en un caso como el de Tía María. Vizcarra responde, a ver, ya quiero ver si es que hay 3 muertos como los del 2011 o 33 que ha dicho con respecto al tema de Bagua. Entonces, claro, aquí hay una superposición también de esta urgencia por reformas, pero al mismo tiempo una demanda porque la economía se echa a andar. Complejo escenario, ¿no? Pero nosotros tenemos en la Amazonía, en el caso de la otra industria extractiva que son los hidrocarburos, tenemos un buen número de contratos en fuerza mayor. ¿Qué significa eso? Que como no se ha logrado que haya un consentimiento por parte de las comunidades nativas, la propia empresa en muchos casos ha pedido la suspensión del cumplimiento de sus obligaciones porque no existen las condiciones habilitantes para las actividades. Aquí la propia empresa minera, de motu propio, dijo, nosotros no vamos a iniciar las obras hasta que haya un mínimo acuerdo con los actores que están en conflicto. Reconoció que había una situación muy complicada. Eso debió ser recogido en un acta, en un documento, por la entidad correspondiente del ministerio para efectos de que sirva para una eventual suspensión de actividades y declaratoria de fuerza mayor hasta que, a través de la Defensoría del Pueblo, mediadores que pueden ayudar, como la propia Iglesia, se llegue, hablando directamente con las partes en conflicto, a cuáles son los problemas y ir punto por punto demostrando que no somos el único país en el mundo donde pueden convivir gran minería formal y agricultura. La agricultura hoy en el Perú está muy golpeada. O sea, veamos cuál es el presupuesto del Estado en el sector agricultura. Comparémonos con Chile, Uruguay, Colombia. El Perú tiene crédito para 100.000 familias, pero tenemos en agricultura 3,5 millones. ¿A cuánto llega la asistencia técnica? Este valle es uno de los mejores valles del Perú, pero también tiene amenazas. Necesita agua. Está la represa. Necesitamos monitoreo ambiental independiente. Los propios jóvenes de los hijos de los agricultores pueden hacer este trabajo monitoreando el agua, el suelo, el aire, con equipos que la propia OEFA facilite y hacer un proyecto piloto, un punto de quiebre. Pero en esta situación
de crisis de gobernabilidad, de crisis política, los extremos ganan. Así es. Así es. Y eso es un peligro para todos, porque hemos sufrido 75.000 muertos. Hemos visto hasta dónde puede llegar la violencia. La violencia es la sepulturera de la historia. Y yo creo que se tiene que dejar los intereses de parte y pensar cuál es el país que queremos dejar a nuestros hijos. Muy bien, como que la política y la economía no se cruzan. Gracias, Pedro Gamio, por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa, regresamos con lo último de Cara a Cara. Mañana se realiza la interpelación a los ministros de Economía y Energía y Minas, el señor Oliva, el señor Ismodes, en el Parlamento. Así que, bueno, habrá sin duda pues un primer paso, esperamos, a la resolución de esta última crisis, como lo ha señalado pues Víctor Andrés García Belaúnde. Vamos a ver hasta dónde escala esta situación. Ojalá que las aguas pues se vayan tranquilizando por el bien del país. Que tengan ustedes una excelente noche. Sigan ustedes con la programación de TV Perú. Buenas noches.